País. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IP, está con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Valeria, buenas tardes. A ver, ¿por qué? ¿A qué se debe esta crecida del nivel de pobreza? Lo entendíamos hace algunos años que tenía que ver un poco con el impacto económico, la pandemia y demás, una restricción o una caída en términos de crecimiento económico, pero ya no había pandemia, hemos tenido un año, digamos, no sé si normal, pero uno no hubiese esperado una cifra así, ¿o sí? En realidad es una cifra que sí podíamos esperar, Ajá. ¿no? Hay dos principales factores que explican este resultado, este incremento de la pobreza que venía mencionando, ¿no? Uno tiene que ver un bajo crecimiento económico, ¿no? Hemos crecido el año pasado solo 2.7%, eso es muy bajo para una economía emergente como Perú, que debería estar creciendo por encima de 5%. Ajá. Estamos creciendo casi a la mitad. Y el otro componente muy importante, y ha sido destacado durante el informe de la presentación hoy día de la pobreza, tiene que ver con la inflación, ¿no? Una inflación que ha logrado picos que no se veían hace 20 años, ¿no? Ahora, ¿qué tan grandes son esos efectos? Los cálculos del INEGI indican que sin inflación, o sea, sin una inflación tan alta como la que hemos estado viviendo, la pobreza en realidad habría bajado. Entonces, un poco para entender la magnitud del impacto de la inflación. Ahora, ese es el efecto de inflación. Ahora, si hubiéramos podido crecer de una manera más rápida, ¿no? Obviamente a tasas más altas que 2.7%, hubiéramos podido también reducir la pobreza de una mejor manera. Eso, es decir, los hogares están enfrentando ingresos laborales que todavía no suben, y por otro lado, los costos de sus hogares, los precios que van pagando, Claro. se mantienen altos. Totalmente. En ese balance se explica el incremento de la pobreza en el Perú. A ver, quiero hacerte esta consulta un poco para poner en contexto al televidente. ¿Qué significa ser pobre en nuestro país? ¿Qué entiende el INEGI como pobreza monetaria? Es pobreza monetaria esto que hemos visto. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Significa que los ingresos promedio per cápita, es decir, por cada persona en el hogar, no solo incluye a los que están trabajando, sino también a otros miembros dependientes, hijos, padres, etcétera, tienen un gasto al mes inferior a 415 soles. Ok. Sus ingresos, digamos, solamente pueden cubrir... Sus gastos están por debajo de 415 soles. ¿No? Eso significa ser pobre monetario en el Perú. Ahora, ¿y vulnerable? Porque hay un porcentaje de un poco más de 30%, me parece, 32%, del porcentaje de vulnerabilidad de acuerdo a los resultados del INEGI. ¿Qué significa vivir en una situación de vulnerabilidad en el país? Ser vulnerable significa que tus ingresos son superiores a la línea de pobreza, ¿no? Los gastos producto de esos ingresos son mayores, pero todavía corres el riesgo de que ante un shock importante, negativo, por ejemplo, una nueva pandemia, un fenómeno del niño muy duro, ¿no? O perder el trabajo. O perder el trabajo, ¿no? Puedan regresar a una situación de pobreza. Es decir, se han quedado en el paso de ser pobres a clase media. Ajá. Y ese es otro punto muy importante de los resultados de la pobreza. No están explícitamente en el informe de la mañana, pero se pueden hacer cálculos al respecto. Nosotros en el IPE estimamos que la clase media, que había llegado a 40% de la población en el 2019, para el 2022 se habría quedado solamente en 33%. Entonces está bastante por debajo, es decir, son casi 2 millones de peruanos que todavía no pueden regresar a la clase media. Ajá. Y esto tiene que ver, hay una relación muy estrecha, ¿no?, entre la evolución de la clase media y el empleo. Es decir, cuando el crecimiento del empleo es más fuerte, es más vigoroso, el avance, la evolución del tamaño de la clase media también se expande. ¿Me puedes repetir la cifra de cuántos peruanos no pueden regresar a clase media? 2 millones. Son 2 millones de peruanos que... ¿Qué estamos comparando? ¿2022 versus...? 2019. 2019. Ahora, hay un punto acá interesante que analizar, porque ya tú mencionabas que hay dos factores que explican este nivel de pobreza que ha subido, evidentemente, 2022 versus 2021, que es inflación y los ingresos que no son suficientes, ¿no? Que ahora estamos, me parece, el 2022 de 1.089 soles, muy por debajo del 2019 que teníamos ingresos promedio de 1.200 soles. ¿Por qué Ica tiene un nivel de pobreza tan bajo? ¿Por qué la incidencia es mucho menor a comparación de Cajamarca, La Libertad, Puno, Huancavelica? ¿Qué está haciendo Ica en estos momentos para tener una situación así?
A ver, es un punto muy importante y en realidad refleja la heterogeneidad, la diversidad de resultados de pobreza que tenemos a lo largo y ancho del país, ¿no? Tienes casos de Ica con niveles muy bajos y en el otro extremo está Cajamarca, ¿no? Con una pobreza por encima del 40%. Estos resultados van a depender de múltiples factores que en realidad se resumen en dos principales ámbitos. Uno es el económico, qué tanto se está avanzando en términos de dinamismo empresarial, el avance de los negocios, los salarios, los empleos, y que tiene una economía muy diversificada. Agroexportación, básicamente. Agroexportación, tiene ahora también minería, ¿no? Y ese boost, ese empuje que le ha dado la minería en los últimos años, últimos 2 años, año y medio, claro, también tiene un efecto sobre la pobreza. Obviamente la agroexportación, que es un factor muy grande, un sector muy grande en Ica, también nos empuja. Y el sector turismo también, ¿no? Son 3 principales factores. Claro, porque uno te diría, Víctor, está bien, Ica tiene estas actividades, pero Cajamarca también tiene minería. Entonces, ¿por qué es que a pesar de que ambas regiones tienen este sector económico que es bastante potente y multiplicador en términos de ingresos y empleo, no vemos una fotografía así o un comportamiento similar en en Cajamarca como en Ica? Lo importante de Ica es que ha tenido el ingreso de una nueva operación minera, que es Mina Justa, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, la producción de oro está cada vez más baja desde hace como 7 u 8 años, ¿no? Cajamarca ha dejado de ser la principal productora de oro, ahora es La Libertad. Hay algunas diferencias muy importantes en el caso de Ica, particularmente en el caso de minería, que explica ese factor, ¿no? El mayor dinamismo también del comercio en Ica, al estar cerca a Lima, también lo beneficia. Estas diferencias regionales son muy importantes. Por ejemplo, Cajamarca, que veníamos conversando hace unos minutos, ha regresado a ser la región más pobre del país. Lo había dejado de ser durante casi 3 años. A ver, es paradójico, ¿no? Porque el presidente que teníamos, Pedro Castillo, entra con un discurso, no más pobres en un país rico, tenemos un nivel de pobreza superior, ¿no? A ver, no nos hemos recuperado versus 2019. Él viene de Cajamarca, él conoce, uno pensaría, pues él conoce la realidad de esta parte de nuestro país. ¿Cómo es posible que a pesar de esto, Cajamarca nuevamente vuelva a ser una de las regiones más pobres, ¿no? Y pobres extremos también a nivel nacional? No sé si es que de repente el efecto bonos ha tratado o ha minimizado eso, la subida de una pobreza que probablemente se hubiese disparado si no hubiese habido el reparto de este apoyo económico. Sí, definitivamente debe haber contribuido, tiene que haber tenido un aporte, ¿no? Pero lo más importante es que cada vez estamos creciendo menos, cada vez estamos invirtiendo menos. La inversión privada el año pasado cayó 0.5% y se espera que este año caiga 3%, ¿no? Y eso significa menos capacidad para generar empleos adecuados. Ahora, pensando en la foto de la pobreza hoy y la foto de la pobreza en el 2019, hay que hacer un recordaris muy importante. La pobreza hoy es mucho más urbana que hace 3 años, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae eso? Que el enfoque para atacarla es diferente. Entonces, por ejemplo, Lima Metropolitana absorbía a más o menos 1 de cada 4, al 23% de los pobres en el país, ¿no? Ahora absorbe a casi 1 de cada 3, ¿no? El 33% de los pobres en el país. Eso significa que los programas sociales que habían estado diseñados, enfocados en atender la pobreza rural, van a tener que ser complementados con otros programas sociales, con otra manera, de todas maneras, para poder atender la pobreza urbana. Ahora, una pobreza urbana también es posible de poder aliviar en la medida en que generemos este nuevo círculo virtuoso de la economía. Crecemos, invertimos, generamos empleo y por lo tanto podemos incluir a estos pobres que hoy están en la zona más urbana. Víctor, entonces entiendo o concluyo por la explicación que has dado, es que es importante incentivar la inversión privada, porque de no hacerlo estamos condenados a que probablemente la fotografía de pobreza 2023 que se publique el otro año se mantenga o crezca. Ese es un punto muy importante, por 2 motivos. El primero, la tasa de inflación todavía está alta, la tasa de inflación de alimentos está por encima del 10%, creo que en 12% todavía. Se espera que vaya a converger lentamente. A fines de año. A fines de año. Y hemos visto cómo durante enero, febrero y marzo no bajaron por el cierre de las carreteras, ya sea por conflictos sociales o por lluvias en el sur y en el norte. Y probablemente no crezcamos económicamente.
ese es el segundo punto. O sea, el primero es la inflación probablemente todavía se mantenga a niveles altos durante el 23. Entonces, los costos que enfrentan las familias, los precios que pagan las familias por consumo, van a seguir todavía altos. Y del otro lado, los ingresos, va a ser difícil que puedan recuperarse, que vayan a subir, que vayan a recuperar el nivel prepandemia que mencionabas al principio, en la medida en que no seamos capaces de generar buenos empleos. Y no vamos a poder generar buenos empleos si no invertimos hoy. Tremendo, terrible este panorama. Ahora, el tema, ya para cerrar, Víctor, la brecha que hay en nuestro país en temas de acceso a servicios y demás, me parece que se ha acrecentado también. Ese es otro buen punto, ¿no? Nosotros veníamos analizando cuáles son esos factores que explican que algunas regiones puedan disminuir pobreza más que otras. Un aspecto importante tiene que ver con el efecto crecimiento económico, pero el otro punto muy importante tiene que ver con cómo hemos sido incapaces de poder proveer de servicios básicos que aplanen la cancha, que brinden oportunidades para los más necesitados. Clarísimo. Víctor, muchas gracias. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, estuvo con nosotros.